Yay. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros que nos acompañan el día de hoy a esta charla, el salario y la jornada laboral, una cuestión para la lucha de clases. Vamos a esperar unos minutitos. Oye, Esteban, estás en vivo, ¿verdad? Sí, Ok. ok, ya se oye bien. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Quiero agradecer a Claudio Todd, es el que nos acompaña el día de hoy para presentar esta charla que es el salario y la jornada laboral, una cuestión para la lucha de clases. Me gustaría que las personas que el día de hoy nos están sintonizando, que puedan apoyarnos a compartir la transmisión y bueno, el día de hoy este tema se lo pedimos específicamente a Claudio para poder discutir y aclarar algunos conceptos que creemos que son importantes en esta lucha que vamos a emprender por la reducción de la jornada laboral. Un poco rememorando la charla pasada, veíamos algunos puntos y como conclusiones más importantes es que la iniciativa de reducción de la jornada laboral de 40 horas es una iniciativa importante, pero que veíamos los diferentes escenarios. Por un lado, que pudiera o no aprobarse la reforma, ¿no? En principio, creemos también que es necesario que los sindicatos empujen para que se presente la iniciativa, ya que en la legislatura pasada, perdón, en el periodo de sesiones pasado, pues se llevó a la congeladora, con una promesa, en realidad, que se iba a realizar el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre, y bueno, creemos también importante, por un lado, que veíamos que no necesariamente si se aprueba la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pues no es una jornada laboral que en principio afecte a todas las trabajadoras y trabajadores de México, ¿no? Digamos, y del otro lado, también es que se apruebe o no se apruebe la reforma, es importante también que sepan las y los trabajadores que pueden luchar por una reducción de jornada, como lo han hecho las generaciones pasadas, así como por una elevación del salario, como se ha realizado anteriormente por medio de la huelga y la movilización. Es decir, por un lado, que la jornada laboral se apruebe la reducción en el Congreso, por un lado, no es garantía que se apruebe en los trabajos, sin embargo, ayudaría muchísimo. Y del otro lado, también es que muchos sindicatos y muchos trabajadores a lo largo y ancho del país han podido ganar estos derechos y han quedado en sus contratos colectivos de trabajo. Entonces, a partir de la reforma que se dio en el 2019, hemos visto que la clase trabajadora en todo el país ha dado importantes luchas por también quitarse al charrismo sindical por medio de la legitimación o no del contrato colectivo de trabajo, y que esto ha permitido generar movilizaciones y otras acciones en los sindicatos y en diferentes empresas en México. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra a Claudio. Claudio es economista y es parte también del Grupo de Acción Revolucionaria. Y el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, el salario y la jornada laboral, una cuestión para la lucha de clases. Todd, te cedo el micrófono. Ok, Esteban, muchas gracias. Bueno, antes que nada me presento. Mi nombre es Claudio, también soy parte del Grupo de Acción Revolucionaria. Y pues bueno, cuando Esteban me invitó a dar
esta pequeña charla, pues yo le dije que me gustaría mucho aportar a esta jornada, que para mí es muy importante pues por casi por una cuestión de principios. Siempre es importante luchar por las mejoras de la clase trabajadora. Y le dije que yo podía aportar, pues desde mi campo de acción, ¿no? Que ahorita actualmente es pues el tema de la academia, de la teoría, de la formación. Entonces, creo que en ese sentido va a ir un poco la plática. Obviamente no es algo tan riguroso, porque yo sé que esto tiene que ser una cuestión más hablada, más intuitiva. Yo lo intenté hacer, justamente porque creo que tiene que ser una información muy accesible, de discusión, con una profundidad grande, pero que sea accesible, ¿no? Y y en ese sentido voy a dar la plática del día de hoy. No sé si se está compartiendo en la pantalla, ¿verdad, Esteban? ¿Mi pantalla? Sí, ¿Sí? ya la estoy compartiendo. Si quieres, ya comenzamos. Ok. Bueno, el título se llama El salario y la jornada laboral, una cuestión para la lucha de clases. Creo que en el título a mí me gustaría como sí resaltar que el salario y la jornada laboral son dos cosas que son parte de nuestra realidad como clase trabajadora, y que pues es parte de un mercado, que es el mercado laboral. Sin embargo, siempre cuando no se leen un periódico, leen una información que no es precisamente información de algún grupo de izquierda o algo así, siempre se tiende a hablar como de cuestiones muy superficiales sobre este tema, ¿no? Como de, por ejemplo, el salario, ¿quién lo pone? ¿Cuánto es? La jornada laboral, ¿quién la establece? ¿No? Y un poquito esto es tratar de intentar entrar a estos conceptos, pero con la centralidad de que esto es parte de la lucha de clases, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión teórica o económica o social, sino es parte de la lucha política y social de la clase trabajadora. Por eso es que el objetivo es realizar un recuento conceptual de los términos teóricos que ayudan a comprender los determinantes de la jornada laboral en un mercado laboral capitalista, posicionando la lucha de clases como eje de las mejoras para la clase obrera. Es decir, utilizar un poco los conceptos que vamos aquí a exponer, conceptos, como les dije, muy intuitivos. Si en algún momento algo no se entiende, lo voy a tratar pues me lo pueden preguntar al final, ahí en las preguntas del Facebook, pero yo confío en que todo lo que aquí se exponga pues sea muy intuitivo, ¿no? Pero siempre centrando que el tema de la jornada laboral en específico es un tema que se debe de abordar desde la lucha de clases, ya que esta está determinada a partir de ello, ¿no? Vamos a la siguiente. ¿Cuál va a ser el contenido? Bueno, en primer momento hablar de conceptos básicos para entender el mercado laboral capitalista, que es en donde los trabajadores se enfrentan, por así decirlo, de manera eh, casi poco literal, con la clase capitalista por vender una mercancía en específico que es la fuerza de trabajo. Es decir, todos nosotros vamos y pedimos trabajo, ¿no? Todos los que obviamente viven de su trabajo, ¿no? Viven de vender la fuerza de trabajo debido a ciertas condiciones. Vamos a hablar de las determinantes del empleo, y esto es importante porque al entender un poco las determinantes del empleo, vamos a entender un poco más de cómo son estas dinámicas, y esto nos va a ayudar a hablar de por qué la lucha de clases es importante para hablar de salarios, de jornada laboral, de tasa de ganancia, ¿no? Y por último, vamos a hablar de cómo esta situación se desarrolla en un país en específico, que es nuestro país, México, que es un país de desarrollo desigual y combinado. Ya voy a explicar un poco qué es ello. Y para mí es importante esto porque creo que ahí es donde radican los retos para las luchas de los incrementos salariales y de la reducción de la jornada laboral, ya que pues todas las consignas, por muy buenas que sean, se desarrollan en un marco histórico particular, que es el caso de un país como es el México, ¿no? Puede ser el caso de otro país, pero nosotros nos referimos al caso mexicano, y al observar ello, pues nos vamos a dar cuenta cuáles son las cosas que deberíamos, cuáles son las sutilezas que deberíamos tener en los discursos para poder abordar un tema tan importante como es la reducción de la jornada laboral. Y pues bueno, antes que nada, pues disculpen un poco como esta forma como tan académica
mostrar la información, pero para mí es importante como, pues que todo esté como muy, muy ordenado. Para mí es una forma en que me ayuda a exponer mejor. Es un estilo, pero pues bueno, vamos a dar comienzo. Primero que nada, hay que entender que para el capitalismo, para una economía capitalista como en la que vivimos, tenemos que diferenciar el trabajo de la fuerza de trabajo. Porque muchas veces nosotros decimos, voy a vender mi trabajo o me voy a vender para dar un trabajo, ¿no? Sin embargo, no es propiamente correcto si nosotros hablamos de cuántos productos o cuántas mercancías nosotros creamos cuando vamos a un proceso de trabajo, ya sea en el sector industrial o en el sector servicios. No necesariamente lo que vendemos es lo que nosotros trabajamos. Esa es una cuestión que es bien importante. Por ejemplo, si mi trabajo es, no sé, maquilar ropa, no necesariamente lo que yo estoy vendiendo al mercado capitalista es toda la ropa que estoy yo creando, sino más bien estoy vendiendo mi capacidad de, de realizar ese trabajo. Entonces, por eso es importante hacer esa diferenciación, eh, que nos va a ayudar un poco pues a hablar de conceptos ya más propios que tienen que ver con el tema de la jornada laboral. Entonces, aquí es importante esto, ¿no? No es una cosa menor. De hecho, Marx es como una de sus aportaciones, si así lo quieren, si así me lo permiten decir, más grandes, en el tema de la economía, porque justamente sus antecesores decían, lo que se vende es el trabajo, ¿no? Y Marx dice, no, es la fuerza de trabajo. Y eso es importante porque nos va a permitir atender ese puente con el tema de la explotación y obviamente también de la jornada laboral, del tema de la jornada laboral. El trabajo, bueno, es una actividad consciente orientada a la producción de bienes y servicios. La fuerza de trabajo es una capacidad física, intelectual y social, incluso aquí no lo puse, pero hasta psicológica, para realizar un trabajo que posee un trabajador. O sea, esa fuerza de trabajo la posee un trabajador. La fuerza de trabajo, entonces, en un mercado capitalista como es el laboral, se convierte en una mercancía que se vende. Se vende, se vende hacia la clase capitalista por los trabajadores. El proletariado es quien posee esta mercancía, y por eso la cita. Por el proletariado se comprende la clase de los trabajadores asalariados modernos que, privados de los medios de producción propios, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir. Esto ya está desde un poco. Esto está muy bien reflejado en temas de la obra de Marx del Capital, y Engels lo retoma en esta cita, que es una nota al manifiesto comunista muy posterior a la publicación del manifiesto comunista, que esto lo hace en 1888. El manifiesto comunista es de 1848, o sea, 40 años después. ¿Qué más tenemos que hablar de ello? Bueno, en primer lugar, saber que la venta de fuerza de trabajo en un mercado laboral capitalista, pues se da en un contexto muy importante, que es donde los medios de producción y de subsistencia están separados de los productores directos con capacidad para trabajar. Es decir, tenemos dos grandes clases sociales, que es la clase capitalista y la clase obrera. La clase capitalista es quien posee los medios de producción y de subsistencia, pero dicha clase no es la que trabaja propiamente, no es la que echa a andar las máquinas, echa a andar las computadoras, los software y la tierra, todo esto, ¿no? Sino se ve la necesidad de ir a buscar a otra clase social, que es la clase obrera, quien es la que tiene la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad para producir mercancías, y por ello es que hablamos de compradores de fuerza de trabajo. Es decir, la clase capitalista es un demandante de fuerza de trabajo, y tenemos la clase obrera, que son los vendedores de fuerza de trabajo, es decir, la oferta laboral. Y toda esta, digamos que entre ellos, entre estas dos grandes clases sociales, pues se da un precio de esa fuerza de trabajo, que es el salario, que ya vamos a ver cómo se determina este salario, que es un salario que corresponde al precio, no del trabajo, o sea, no de la cantidad de trabajo que tú otorgas a un capitalista, sino
la capacidad, es decir, la fuerza de trabajo. Esto es una precondición para que exista esta separación entre medios de producción y clase obrera, es una precondición para que existan relaciones sociales de explotación capitalista. El mercado laboral, como ya lo mencioné, es el mercado de fuerza de trabajo. Vamos a hablar ya un poco más propiamente del tema de la explotación, específicamente el tema de la plusvalía. Ahí, si alguien de los que está escuchándonos es un poco docto en este tema de la teoría marxista, pues sí permítanme decirles que esto va a ser muy, 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 muy accesible la información, o sea, no vienen todos los conceptos y todo eso, no es un taller de formación política propiamente, ni de formación teórica, es más bien para entender las consignas que estamos levantando sobre la reducción de la jornada laboral. Entonces hay cosas que no se explican o que no están propiamente o en rigurosamente explicadas, ¿no? O rigurosamente explicadas. ¿Qué es la teoría marxista de la explotación? Bueno, primero entender que el capital está representada por esta formulita que es dinero, que compra mercancías y que posteriormente se incrementa ese dinero. Es decir, es dinero que se valoriza. Esta es, digamos, la definición marxista de lo que es el capital. O sea, es un dinero en el que tú compras ciertas mercancías, esas mercancías te ayudan a producir, las vuelves a vender y te va a crear una D incrementada, que esa D incrementada significa que es más dinero del que tú invertiste en un primer momento. Digamos que es muy, tiene que ser muy intuitivo esto, ¿no? O sea, tú cuando, el capitalista cuando invierte dinero, compras ciertos insumos, que en este caso son los medios de producción y la fuerza de trabajo, y espera que estas dos cosas, o sea, los medios de producción y la fuerza de trabajo, se echen a andar en un proceso productivo para generar algunas mercancías y posteriormente esas mercancías venderlas y tener una ganancia, ¿no? Digamos, esa como comita que está arriba de la D o apóstrofe es el significado de una ganancia. Sin embargo, es en este proceso de, digamos que en esta fórmula donde se esconde la explotación capitalista, porque pareciera ser que, bueno, el capitalista solamente pone el dinero y pone a trabajar las cosas, ¿no? O sea, bueno, no pones, o sea, como que él te da las condiciones y te pone las máquinas, las computadoras, y tú nomás vas y y produces y produces y produces, ¿no? Sin embargo, aquí se está escondiendo un proceso de explotación, se está escondiendo lo que se llamaría como plusvalía, que es el valor incrementado o ese plus de dinero que ya lo vamos a explicar un poquito más tranquilo aquí en este ejemplo. Este es un ejemplo que yo siempre pongo, es un poco sencillo, para explicar un poco este tema, ¿no? Si en un día un capitalista gasta 100 pesos de algodón y además se da un proceso de creación de valor en 10 horas por parte del obrero donde se dan 50, donde se crea 50 pesos de valor y además hay un desgaste del telar que tiene que ser asumido por el capitalista, entonces ahí se ingresan 10 pesos más. El precio de la prenda es de 160. Sin embargo, aquí en este proceso no se entiende de dónde sale la ganancia del empresario. Es decir, el trabajador añade 50 pesos de valor, sin embargo, aquí hay que aclarar que el salario promedio en este ejemplo es de 25. Entonces hay un extra de 25 pesos que tenemos que explicar de dónde sale. Entonces, el algodón, bueno, aquí ya en este ejemplo ya como que desagrego un poco eso del valor, esto que le llamamos como creación de valor en 10 horas por parte del obrero, lo desagrego entre el salario y la plusvalía. Ahí ya sería 25 y 25, es un ejemplo numérico. Hay una parte de este valor creado por el trabajador extra en el proceso de trabajo que le llamamos tiempo de trabajo necesario. Esto es desde el punto de vista de los trabajadores, porque el salario, porque es en este tiempo en donde se da el valor de la fuerza de trabajo, es decir, el salario del obrero. Sin embargo, hay un extra en la creación de valor. Esto nosotros le llamamos tiempo de trabajo excedentario, que son de 25 pesos. Entonces ahí es donde, digamos que esa plusvalía es la ganancia del capitalista. Sin embargo, esta ganancia se da
gracias a que echa a andar los medios de producción en un proceso productivo manejado por la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene tiene la cualidad de que es la única mercancía en el sistema capitalista y en general en la economía que es capaz de, de crear más valor del que vale. Es decir, no solamente se vende a 25 pesos y se pagan 25 pesos, sino que tiene la posibilidad de crear 25 pesos más. Esto es un proceso de explotación. Aquí en esta desagregación para mí es importante para entrar ya al tema de la jornada laboral porque el tiempo de trabajo necesario más el tiempo de trabajo excedentario es igual a la jornada de trabajo que está fijada en los contratos laborales. Cualquiera que haya entrado a un trabajo, cualquiera que haya trabajado así sea de pues de lo que ustedes me quieran, ¿no? Que trabajar en una tienda o en lo que sea, en cierta forma, a ti ya te dicen cuántas horas vas a trabajar desde antes. No importa lo que hagas en ese tiempo, ¿no? O sea, no importa si en ese tiempo tú vas a echar a andar, vas a confeccionar 100 prendas de ropa, esto ya está fijado desde antes en tu contrato. En tu contrato puede ser un contrato legal o incluso un contrato hablado en el caso del sector informal, pero generalmente las horas ya están fijadas. Entonces, tú tienes un tiempo de trabajo necesario en el que tú reproduces el propio costo de tu fuerza de trabajo, que es el salario. Sin embargo, hay un proceso en el que tú das más trabajo, un trabajo excedente. Todo esto es una jornada de trabajo. Esto va a ser bien importante pues para entender un poco estas tensiones que van a existir a la hora de fijar la jornada de trabajo, porque esto es una cosa que se fija a posteriori del proceso productivo, a priori, perdón, del proceso productivo. Vamos con la siguiente diapositiva. Pero antes vamos a hablar un poco del empleo, del trabajo asalariado. ¿Quién tiene el control de cuánto empleo hay en una sociedad capitalista? La respuesta es muy clara, el monto del capital, es decir, cuánto capital va a evolucionar en un determinado momento es lo que va a determinar cuánto empleo hay, es decir, la inversión de los mismos capitalistas. Es decir, la clase burguesa es quien de cierta forma tiene el control de cuánto empleo hay. Esto es muy curioso, ¿no? Porque generalmente uno se echa la culpa, ¿no? Cuando no consigue empleo o algo así, ¿no? Dice, quizás no tengo las mejores cualidades, quizás no estudié lo suficiente, quizás no sé hablar inglés, quizás mi familia no me dio los recursos necesarios. O sea, el sistema está hecho para que el trabajador se eche la culpa de por qué no tiene empleo, ¿no? Ya sea un trabajador calificado, un trabajador no calificado, un trabajador manual, un trabajador intelectual, siempre es el mismo cuento, ¿no? Uno tiene la culpa de que no tiene empleo, ¿no? Incluso hay hasta un estigma, ¿no? Pero la verdad es que cuando ya lo vemos en términos de la sociedad, el empleo no depende de nosotros como oferentes de fuerza de trabajo, sino depende de la demanda de fuerza de trabajo, es decir, de la acumulación del capital. Y este es un proceso que controla la clase burguesa en cierta forma, pues que está determinado a partir de los montos de inversión. También, bueno, eso es como bien interesante también ver cuáles son las determinantes del empleo asalariado, verlo desde el punto de vista de la cantidad de los medios de producción que hay en un momento dado. Es decir, cuando hay más medios de producción, por ende, se tendría que, también ahí depende de la técnica, aquí todos estos factores se van a combinar, pero en general tendría que aumentar el empleo. La técnica productiva en un momento histórico, es decir, la relación capital-trabajo. Cuando la técnica productiva es más avanzada, en teoría tendría que impactar de manera negativa al empleo, porque digamos que si se utiliza una técnica más intensiva en tecnología o en máquinas, pues obviamente se reduce la cantidad de trabajo. Y esto se combina con lo de arriba, con la cantidad de medios de producción. Si tú pones medios de producción que no son tan intensivos en tecnología, por así decirlo, ahí sí va a haber un incremento del empleo. Si tus técnicas productivas empiezan a sustituir trabajo, pues obviamente va a haber un efecto negativo. Otra cosa que también impacta es la extensión de la jornada laboral. Esto también es intuitivo. Si las jornadas laborales son muy largas, obviamente va a haber pocos trabajadores o va a haber menos trabajadores en un proceso productivo
cuando si la jornada laboral fuera más corta podrían entrar más. Sin embargo, esto parece decir, bueno, ahí está la solución, ¿no? Disminuir la jornada laboral y hasta disminuyes el desempleo. Sin embargo, obviamente esto no es tan mecánico porque pues esto desde el punto de vista del burgués es incrementar los costos porque tienes que pagar 2 jornadas laborales cuando podrías pagar una, ¿no? Entonces, pero sin embargo la extensión de la jornada laboral pues sí impactaría también al empleo, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque ahí está también una herramienta en la que nosotros podemos pues hablar de este tema y decir pues que también se le tiene que presionar pues para que la jornada laboral no sea tan extensa, para que justamente pues también existan condiciones productivas para que entre más personal a trabajar, ¿no? La utilización de los medios de producción, bueno, ya también eso también tendría, si aumenta la utilización, pues también tendría que incrementar el empleo. Sin embargo, hay que aclarar que la jornada laboral es un determinante institucional y política, por así decirlo. ¿Por qué es institucional? Porque no está explicada por factores que se dan fuera de la estructura productiva, por así decirlo. Se dan a través de las leyes, se da a través y bueno, también en el término de la política, pues está incluida la lucha de clases, ¿no? Las leyes, al fin y al cabo, pues son una expresión de cómo está el contexto político, social, institucional. Entonces, es algo que se determina que se determina por fuera del mercado laboral, por así decirlo, ¿no? También otras cosas que me gustaría aquí hablar un poco es el tema del desempleo. Nosotros los marxistas lo conocemos como ejército industrial de reserva, y esta es igual a la oferta laboral, es decir, la cantidad de trabajadores que están dispuestos a trabajar menos la cantidad de trabajadores empleados, es decir, todos aquellos trabajadores que no están propiamente dentro de un sector laborando. Aquí es bien importante, a lo mejor ahí hacer una acotación, que en el caso de los países subdesarrollados o desarrollo desigual y combinado o atrasados como pueden ser México, América Latina, algunos países de África, Europa Oriental, eh, existen ciertas formas de encubrir el ejército industrial de reserva, sobre todo a partir del sector informal. Esto es como bien importante porque ustedes cuando revisan las estadísticas de desempleo, generalmente los países latinoamericanos tienen poco desempleo, pero porque generalmente tú vas y le preguntas a la persona y dice, sí, yo tengo, mi actividad laboral es vender afuera del metro, ¿no? Sin embargo, esos son mecanismos en los que se encubre el desempleo, porque al fin y al cabo, esas personas, si tuvieran la oportunidad de trabajar en un sector formal, posiblemente podrían ser absorbidos, ¿no? Y además están presionando al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque el desempleo es un producto del capitalismo que ayuda a mediar la oferta y la demanda laboral. ¿A qué me refiero con esto? Ayuda a mediar en el sentido de estabilizar los salarios en un determinado nivel. Porque si existe una gran cantidad de desempleo, eso le da una correlación de fuerzas a favor del capitalista, porque te va a decir, tú puedes hacer esta actividad por cierta cantidad de dinero, pero si tú no la haces, porque dices que es muy poco el dinero que te doy en términos salariales, tienes un montón de gente allá afuera que está dispuesta a entrar, ¿no? A lo mejor ese ingeniero que ahora es, no sé, tiene su puesto o algo así, a lo mejor podría entrar a un proceso productivo, a un sector formal, por ese mismo salario que tú no estás queriendo adquirir, ¿no? Entonces, por eso es que saco el tema del desempleo, porque nos va a ayudar un poco a entender después todo el tema de la lucha de la jornada, que vamos a ver que se va a ir como complejizando un poco. Ok, ahora ya vamos a hablar directamente de la jornada de trabajo y la explotación y el tema de la lucha de clases. ¿Qué de la lucha de clases nos ayuda a entender el tema de la jornada de trabajo y la explotación? Regresemos a nuestra formulita que ya habíamos definido arriba. La jornada de trabajo es AJT, que es igual al tiempo de trabajo necesario más el tiempo de trabajo excedentario. Esta está fijada en los contratos laborales, como ya lo mencioné. Sin embargo, si nosotros revisamos la historia, así la historia del trabajo humano en el capitalismo,
Vamos a dar cuenta que hay diferentes jornadas laborales. De hecho, incluso a lo mejor un tema de conversación un día podría ser todos los que ya trabajamos, a ver oficialmente cuánto trabajamos, es decir, cuánto en nuestro contrato está fijado, incluso aunque no tengamos contrato, a lo mejor alguien trabaja en una tienda o trabaja en un sector donde no hay no sé, trabaja vendiendo en alguna tienda en el centro o en algún puesto y recibe un salario, pero nunca firmó un contrato, ¿no? Pero sí le establecieron ciertas cantidades de horas de trabajo, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay muchas formas de fijar la jornada de trabajo, ¿no? Yo aquí puse un ejemplo, las 48 horas a la semana, que significa que son las que actualmente están fijadas en la Constitución. Es decir, la Constitución fija 48 horas a la semana. Es decir, se pueden distribuir a lo largo de varios días sin, ahí me parece que no puede ser más de 8 horas al día, pero se pueden distribuir de manera diferente a la semana, ¿no? Y esto implicaría, por ejemplo, si trabajas 8 horas diarias, pues más o menos como 6 días. Y ahí estaría tu día de descanso a la semana, ¿no? Que sería el séptimo, ¿no? Sin embargo, si nosotros observamos, no sé cómo se fijaban las jornadas de trabajo, no sé, en el siglo XX, a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX, eran jornadas mucho más extensas, ¿no? Los trabajadores tenían jornadas hasta de 10, 15 horas, eh, en un día, ¿no? Sin embargo, esto generaba un proceso de desgaste de la fuerza de trabajo brutal. Sobre todo esto pasaba mucho a principios del siglo XIX, ¿no? En Europa, ¿no? Todavía actualmente, si observáramos, no sé, las jornadas laborales que hay en la India, en China, en Bangladesh, en alguno de esos países de allá, pueden ser que sean jornadas de quizás 50, 55 horas a la semana, ¿no? Entonces, aquí nos plantea algo, ¿no? Duda. Aquí yo pongo bueno, otra cosa que también para pasar a la duda. Aquí en un ejemplo numérico yo pongo tiempo de trabajo necesario, es decir, el tiempo que gasta un obrero para crear el valor de su salario. Yo aquí puse una, una cantidad arbitraria, 8 horas. O sea, en 8 horas a la semana, el trabajador genera el valor de su salario, pero todavía tiene que estar 40 horas a la semana. Todo eso es tiempo de trabajo excedentario. El cómo se mueven las horas del tiempo de trabajo necesario y del tiempo de trabajo excedentario, pues esto va a depender de muchas condiciones, por eso aquí pongo duda. No podrían ser 8 horas de tiempo de trabajo necesario y 32 horas de tiempo de trabajo excedentario, es decir, una jornada de trabajo de 40 horas a la semana. Aquí es bien importante este tema porque eso quiere decir que la jornada de trabajo, al ser fijada de manera institucional, política, histórica, esto va a depender de un cierto contexto. En el contexto, no sé, de la clase trabajadora que se empleaba a principios del siglo XIX, que tenía grandes jornadas de trabajo, pues se da en un contexto de baja organización sindical, de, de leyes que estaban muy, 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 pues que no protegían al trabajador, o que eran muy permisivas con la cantidad de horas que te empleaban. Y tuvo que darse un contexto de lucha política y económica por parte de la clase trabajadora, sobre todo en Europa y todo eso, para fijar en niveles de, de jornadas laborales mucho más, pues menos extensivas, así los queremos ver, ¿no? Incluso las 8 horas laborales en el día, pues fueron consignas históricas de la clase trabajadora para fijarlas, porque antes eran de 12 horas y todo eso. Entonces, todo el tema de la fijación de la jornada de trabajo es un tema histórico y es un tema que está enmarcado en un proceso histórico, ¿no? Aquí señalando cuáles son los límites de la jornada de trabajo. Bueno, del tiempo de trabajo necesario, es decir, de A a B, que es el tiempo de trabajo que se necesita para que el obrero genere el valor de su salario. Esto depende del valor de las mercancías necesarias en un momento dado para reproducir la fuerza de trabajo, que esto a su vez depende del nivel de productividad. Es decir, si tú en un cierto nivel eh, productivo, no sé, es muy barato reproducir, crear alimentos, crear bien salarios y todo esto, pues obviamente tu límite es ese, es un límite del valor de lo que
de lo que para la sociedad se debería de recompensar por prestar tu fuerza de trabajo. Sin embargo, este valor se da enmarcado pues también en una lucha política, en una lucha histórica, enmarcado también en ciertos niveles de productividad de las fuerzas productivas. Y esto pues también ayuda pues que el tiempo de trabajo necesario tiene un límite, que es un límite pues también histórico. Pero también, ¿cuál sería el límite del tiempo de trabajo excedentario? Aquí Marx nos señala, esto lo saqué directamente del Capital, que ese límite es un límite físico y es un límite moral. ¿Por qué es un límite físico? Porque obviamente quienes están trabajando son humanos, ¿no? Entonces obviamente hay un límite físico, ¿no? No vas a poder trabajar 20 horas y dormir 4 horas y al día siguiente rendir las 20 horas, ¿no? O sea, es algo utópico, ¿no? Es algo que sería el sueño de cualquier capitalista, pero es algo irrealizable, ¿no? Todos necesitamos, en cierta forma, reproducir nuestra fuerza de trabajo por medio del descanso, por medio del esparcimiento, entonces, y también en términos de salud, pues, o sea, si tú desgastas la fuerza de trabajo de más, pues se te está quebrando la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque al rato vas a tener problemas de salud, vas a tener problemas de, de muchos desgastes, y ahí hay un límite físico. También hay un límite, nos habla más de un límite moral. ¿Esto a qué se refiere con límite moral? Ese es un término meramente de la sociedad, o sea, en un determinado momento, la sociedad capitalista te dice, hasta aquí puedes explotar a un obrero, ¿no? ¿Qué elementos estarían cubiertos en ese límite moral? Las leyes, obviamente, pero también a lo mejor, no sé, también podría haber un tema ahí como de, por ejemplo, el tiempo que necesitaría el obrero, pues para poder consumir las mismas mercancías que él crea, ¿no? Poder esparcirse, poder tener mucha mayor productividad si es que teniendo a lo mejor un tiempo más de descanso. Entonces, eso es un límite físico y moral. Sin embargo, el término moral, como es un término más social, también está determinado de un contexto histórico. Entonces, creo que lo que yo rescataría de aquí es que el contexto es lo que hace que se determine la jornada de trabajo. Entonces, aquí ya dependerá de nosotras y nosotros de en qué tipo de contexto histórico es en el que queremos desarrollarnos, ¿no? O sea, en qué tipo de contexto es el que queremos crear para la fuerza de trabajo, dentro incluso de una misma economía capitalista, ¿no? Porque aquí estamos meramente en una economía capitalista todavía, ¿no? O sea, el que el trabajador trabaje 40 horas o 38 o 35 sigue siendo un contexto capitalista, ¿no? Ahora, en la fijación de la jornada de trabajo, nos dice Marx, esto también está sacado del Capital, que se confrontan dos tipos de derecho. Y aquí está claramente el tema de la lucha de clases. Están dos derechos que son fijados, digamos que son regulados por la sociedad burguesa por medio de las leyes y todo eso. Está el derecho del capitalista de maximizar el tiempo en que puede usar la fuerza de trabajo, es decir, en que puede contratarnos como trabajadores. Ese es algo que cualquier ley te garantiza, ¿no? O sea, tú, en las leyes capitalistas está el derecho a adquirir trabajadores, en un mercado competitivo, libre, no sé cómo llamarlo, pero en un mercado capitalista laboral, ¿no? Pero también esto es como medio eso es un contradictorio en el sentido de que también el trabajador tiene que tener cierto derecho. Es decir, el obrero, como propietario de la mercancía fuerza de trabajo, también busca maximizar esa fuerza de trabajo, pero desde su punto de vista, esto implica no el desgaste o el uso, sino el cuidar su propia mercancía, es decir, su capacidad física, psicológica, social, intelectual de generar un trabajo. Es decir, no desgastarla más allá de lo que ocurre en condiciones normales de trabajo. Ahora sí, todos los que hemos trabajado en un trabajo asalariado, siempre sabemos que si nosotros no nos andan vigilando, no sé, por ejemplo, en el trabajo Godín, que es el trabajo, a lo mejor que se podría traducir como trabajo calificado, intelectual. Uno siempre llega a su trabajo, a lo mejor se tarda media hora en que saluda a los compañeros, en que saluda
en que se sienta, que se va por su café y empieza a trabajar. Si tú entras a las 9, empieza a trabajar como a las 9:30, ¿no? Aunque no parezca, aunque esto que parezca como ociosidad, en realidad el obrero, en este caso que realiza un trabajo intelectual en una oficina, está maximizando el cuidar su propia mercancía, porque sabe que si entra directamente a trabajar así sin una regulación moral, por así decirlo, pues se puede estresar, puede hacer las cosas mal, y luego el estrés genera algunas condiciones de salud adversa. Entonces, generalmente el trabajador siempre busca tener un cierto control de sus propios procesos productivos, ¿no? Entonces, hay ahí el hecho de que pues intenta maximizar su propia fuerza de trabajo, pero desde el punto de vista de que la quiere cuidar, ¿no? El trabajador siempre va a buscar formas de esparcimiento, ya sea con una fiesta, o yendo al cine, consumiendo, etc. Pero ¿cuál es esta cuestión? Y eso es algo que nos dice Marx en el Capital también. Dice, ante dos derechos iguales, ¿quién decide? ¿Qué derecho es más que otro? Y aquí nos dice la fuerza, es decir, la lucha de clases. Por eso es que este tema de la jornada de trabajo, es decir, cuánto trabajo yo le voy a dar a alguien, o sea, cuánto tiempo de mi vida yo le voy a dar a alguien, está enmarcado en la lucha de clases. Todo lo que les he comentado de cuánto mide la jornada laboral, cuáles son los determinantes del valor de la fuerza de trabajo, todo eso está dentro de un contexto de la lucha de clases. Por ejemplo, actualmente los trabajadores que están en home office, está un tema de qué tanto, por ejemplo, tus insumos, como es el caso del internet, o bueno, en este caso el internet, o de la misma computadora que utilizas, esto sí tiene que ser tuyo, tiene que ser pagado por el patrón. Nosotros obviamente decimos que tiene que ser pagado por el patrón. También en el caso del home office está el derecho a desconectarte, ¿no? Porque ahora con el tema de que siempre estamos conectados por WhatsApp, por un medio electrónico, una videoconferencia, está este problema, ¿no? De que te sobreexplotan porque no te puedes desconectar, ¿no? Entonces, la gente que está en home office dice, tengo que tener mi derecho a desconectarme, ¿no? Todo esto es parte de que el obrero tiene esa necesidad de cuidar su propia fuerza de trabajo, porque si su fuerza de trabajo se desgasta de más, es decir, si por ejemplo de tanto, no sé, está en la computadora, se te lastiman los ojos, de tanto estar en el campo con un jornalero, se te lastiman las manos, se te lastiman, pues se va desgastando tu fuerza de trabajo y ya no vas a tener esa forma en entrar a un mercado laboral y obviamente tu fuerza de trabajo se va a devaluar, entonces está en riesgo la misma reproducción de los trabajadores. Sin embargo, ante dos derechos iguales, porque en la sociedad capitalista el derecho del capitalista a explotarte también está regulado, también está garantizado, pues tiene que haber una tensión de fuerzas, que en este caso es la lucha de clases. Ok, la correlación de clases. Aquí es importante que lo tengamos bien en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de que vamos a cambiar una ley, recordemos que la jornada laboral, la jornada de trabajo sigue siendo una jornada de trabajo capitalista, así sea de menos horas. Esto quiere decir que es lo que Lenin llamaba una lucha económica, es decir, una lucha que se da en el marco del capitalismo por mejoras muy concretas para la clase trabajadora, que todo revolucionario obviamente tiene que apoyar, pero que también tiene la obligación de, pues de explicar un poco más allá. Me voy a dar un segundito porque se me va a bajar la batería. Solo un segundo. Y no me puse a pensar que tenía que cargar. No te apures, Todd, aquí esperamos. Gracias por esta explicación. Creo que es importante aclarar un poco lo que mencionabas hace rato, que no solamente es una cuestión, digamos, académica en ese sentido, sino que lo que se ha intentado hacer el día de hoy, un poco, es también explicar pues de la mejor forma, ¿no? Y también con términos, yo creo que muy concretos y muy aterrizados, la cuestión de la jornada laboral, ¿no? Y creo que es importante en ese sentido la explicación que das. Creo que
creo que ha estado muy bien y bueno, nada más un recordatorio a todas las compañeras y compañeros que nos están viendo en este momento, que nos puedan ayudar a seguir compartiendo, sea en este momento o después el video, para que podamos seguir haciendo estas charlas y que también se puedan realizar con compañeras y compañeros sindicalistas o en un centro de trabajo, porque esta campaña justo va a empezar en septiembre y lo que estamos haciendo, bueno, es un previo para poder aclarar no solamente entre nosotros, sino hacia afuera, de qué va esta campaña. Y bueno, Todd, te cedo el micrófono de nuevo. Muchas gracias. Es importante porque al ser una lucha económica y una lucha política que se va a dar dentro del marco legal burgués capitalista, sí es importante que entendamos que hay una correlación de fuerzas, como ya lo dijimos en la diapositiva. Todo esto es lucha de clases, es confrontación de dos derechos, y tenemos que identificar qué es lo que hace que haya una correlación de clases a favor de los capitalistas. Ahí puse del capitalista. En primer lugar, es un crecimiento del ejército industrial de reserva, es decir, un desempleo tanto abierto, como, es decir, la gente que de plano no trabaja, o sea, que está buscando trabajo y no trabaja, como encubierto, o sea, si lo que se encubre por medio del sector informal, o trabajos a cuenta propia, o trabajos que son de, pues que mucha gente lo hace más por sobrevivir, ¿no? O sea, mucha gente que, no digo que todas, pero hay mucha gente que al momento de ya no poder regresar al mercado laboral, pues no sé, pone un puesto en la esquina o algo así, ¿no? Entonces, en vez de, por ejemplo, que existiera, no sé, un seguro de desempleo, como hay en algunos países capitalistas más avanzados, digamos que nuestro seguro de desempleo es la informalidad. Es decir, te pones a vender algo, te pones a hacer una actividad, no sé, te vas a trabajar a la tienda de la esquina de tu tío, X o Y. Sin embargo, el que exista este ejército industrial de reserva le da una correlación en favor a los capitalistas. En cierta forma, eso explica mucho por qué los países latinoamericanos, africanos, subdesarrollados, de desarrollo desigual y combinado, tienen muy bajos salarios, porque su ejército industrial es grandísimo, grandísimo, aunque en las estadísticas no estén directamente identificados, porque les digo que están encubiertos. Esto es una correlación a favor de los capitalistas. También, otra cosa que el contexto que nos da es algunos sectores productivos son intensivos en fuerza de trabajo no calificada. El que existan todavía sectores productivos intensivos en fuerza de trabajo no calificada, en cierta forma, en estos sectores hace que exista una correlación de fuerzas a favor del capitalista porque digamos que el trabajador es fácilmente sustituible, ¿no? También, obviamente, y esto es lo más importante también, es el bajo nivel de organización de la clase obrera, que en cierta forma está ligada a todo lo demás. Es muy difícil que los desempleados, hay intentos históricos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, con los compañeros del PO, este tema del polo obrero y todo esto, pues es una experiencia importante, ¿no? Pero es muy difícil que los desempleados tengan una organización como tal, ¿no? Como un sindicato o algo así, un sindicato de desempleados o que los trabajadores que están en el sector informal o que están en los trabajadores menos calificados tengan un nivel de organización amplio. Entonces, esto está correlacionado. Entonces, y también el bajo nivel de organización de la clase obrera, pues está a favor de los capitalistas. ¿Qué cosas podrían estar a favor de los trabajadores? Pues bueno, todo lo contrario, ¿no? Bajo ejército industrial de reserva, y bueno, aquí volví a poner nula organización de la clase obrera, pero en realidad es lo contrario, o sea, es la organización de la clase obrera. Ahí discúlpenme la palabra extra que no, o sea, mientras más organizada sea la clase obrera, más poder de negociación tiene para fijar contratos, para fijar salarios, para fijar jornadas de trabajo en un contexto de un mercado laboral capitalista. Hay un tema ahí que también lo voy a decir, es un poco técnico, pero creo que es importante mencionarlo porque yo siento que todos los trabajadores, en cierta forma, nos enfrentamos al tema de la productividad, que la productividad, pues generalmente está relacionada con la tecnología, con los aparatos que utilizamos, inclusive los jornaleros de, no sé,
de las industrias, de las agroindustrias, también se ven enfrentadas a este tema, ¿no? Porque quizás ellos recogen la fruta, recogen la verdura, pero al final de cuentas se van a relacionar con máquinas, ¿no? A lo mejor las máquinas son las que las empaquetan, son las que las transportan y todo eso. Entonces, todo este tema, la productividad es muy importante. Y es bien interesante porque en teoría la productividad tendría que mejorar los salarios, tendría que reducir las jornadas laborales. Por eso digo que en cierto contexto puede mejorar o empeorar la correlación de fuerzas. O sea, en un cierto contexto puede mejorar a favor de los trabajadores. Pero justamente lo que pasa en el capitalismo es que los frutos, la riqueza de la productividad, se la queda el capitalista, y obviamente esto es una correlación ya negativa, porque empieza a haber sustitución de trabajadores por máquinas, o empieza a haber intensificaciones de la jornada laboral, y todo eso que genera pues el hecho de tener de relacionarnos con máquinas, ¿no? Ahora, esta parte es para mí importante porque creo que es la aportación que quiero dar a la discusión. Porque como ya lo mencioné, todo revolucionario debe de estar a favor de las mejoras de la clase trabajadora, aún incluso dentro de un contexto capitalista. Es decir, la reducción de la jornada laboral es en sí algo que debemos apoyar. Sin embargo, esto nos va a tener, o sea, esto nos va a hacer que digamos que estemos en sintonía con muchas otras organizaciones, incluso no revolucionarias, incluso reformistas o nacionalistas burguesas como es Morena, estar al lado de sindicatos, estar al lado de otras organizaciones que no propiamente son pues que no propiamente se definen como revolucionarias o socialistas. Y esto lo menciono, incluso aunque haya compañeros que no se definan como socialistas o revolucionarios, creo que es importante que lo entiendan, porque la realización o la efectiva implementación de una disminución de la jornada de trabajo va a depender mucho del contexto. Es decir, tú puedes poner en la ley que a lo mejor existan jornadas de trabajo de 40 horas, cuando incluso ya hay, esto ya, seguro cualquier persona que ha trabajado puede decirte que a lo mejor en ciertos sectores, en ciertas industrias, a lo mejor donde hay un sindicato que te defiende, ya está establecida la jornada de trabajo de 40 horas. Es decir, están por abajo del límite que te pone la ley. Entonces, el establecerla dentro de la ley puede parecer atractivo, y lo es, porque implica que se está disminuyendo este límite moral que nosotros hablábamos en las diapositivas anteriores, es decir, el límite legal. Pero la ley, para que sea efectiva, tiene que haber un contexto. Porque incluso actualmente con esta ley hay gente que trabaja más de 40 horas, incluso más de 48 horas. Por ejemplo, la gente que tiene 2 empleos, la gente que está en el sector informal. Por ejemplo, alguien que trabaja en un mercado, yo casi estoy seguro que si eres empleado de una tienda del mercado, trabajas casi 12 horas al día y a veces 6 días a la semana. Y no tienes mucho tiempo para comer, no tienes, o sea, para que se vuelva efectivo esta consigna, es necesario enmarcarla en una lucha mucho más profunda, que es una lucha ya que desde mi punto de vista tiene que dar una organización ya revolucionaria, mucho más conformada. La lucha por una reducción de la jornada de trabajo es una lucha de carácter económico, como lo mencioné, no revolucionaria, pero debe ser apoyada. La reducción de la jornada de trabajo pondría un nuevo límite moral, eso es positivo, pero para su efectividad tiene que cambiarse el contexto. Por eso es que México tenemos que definirlo, bueno, como un país que generalmente nosotros lo definimos como un país en el lenguaje coloquial, ¿no? Como subdesarrollado o atrasado, ¿no? Nosotros generalmente se usa esa palabra, ¿no? Y esto es como en términos comparativos, ¿no? ¿Con quién nos comparamos? Con una economía o un país más avanzado como, no sé, Estados Unidos, Europa, Japón. Nosotros, los marxistas revolucionarios, tenemos un concepto un poco más fino que se los comparto, que es el término de desarrollo desigual y combinado, que incluso ya es un concepto mucho más de Trotsky.
no es como propiamente de Karl Marx o de Lenin, sino es ya en términos llanos, es de Trotsky, ¿no? Donde nos habla de que en estos países, por su llegada histórica, digamos, atrasada en la historia del desarrollo del capitalismo, se han combinado sectores productivos, tanto de alta productividad, o sea, tenemos grandes industrias de telecomunicaciones, empresas muy grandes, empresas que en verdad podrían pagar salarios muy altos y que podrían tener jornadas de trabajo muy bajas, pero se combinan también con empresas pequeñas, con pymes, con el sector informal, con el campesinado, con unidades productivas familiares, como son, no sé, la tienda de la esquina, talleres artesanales. Todo esto hace que sea más complicado. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque si no se reduce el desempleo, tanto incluso el cubierto por la informalidad, la aplicación de la ley siempre será en un contexto de correlación de fuerzas a favor de la clase propietaria, es decir, el capitalista, porque va a tener mucha posibilidad de poder sustituir trabajadores, porque hay un montón de gente afuera que es capaz de trabajar por... Todd acaba de tener algunos problemitas, pero bueno, solamente estamos esperando a que se reconecte. Creo que es importante un poco lo que estaba mencionando a modo de conclusión, Todd, que es un poco lo que hemos estado discutiendo durante la primera y la segunda charla, que evidentemente desde el Grupo de Acción Revolucionaria estamos en principio tratando de que la iniciativa se presente, ¿no? Ese en un primer término, porque nos parece que es una iniciativa importante, al igual que la reforma que se hizo en el 2019, ¿no? Esta reforma que permitió un avance para que los sindicatos a lo largo y ancho del país pudieran pues tener una reactivación, ¿no? Muchos de ellos habían tenido una inmovilidad, pero sobre todo que las y los trabajadores, ¿no? Pudieran tener un espacio, una mínima brecha, hay que decirlo, pero que esa mínima brecha ha permitido que algunos sindicatos por lo menos puedan dar la batalla, algunos trabajadores, grupos de trabajo, puedan dar la batalla contra el charrismo sindical, es decir, contra la burocracia extrema, ¿no? Que ha, pues, concretado su poderío y más bien lo que terminan haciendo, pues, es un pacto con la patronal en vez de defender los diferentes derechos de la clase trabajadora. Eso por una parte. Entonces, como mencionaba Todd, creemos justo importante mencionar que esto es un avance que nos permitiría estar trabajando, pero que, como lo dice bien nuestra consigna principal de esta campaña, que no es solamente por la reducción de la jornada laboral, es decir, la jornada laboral de 40 horas, sino que en realidad es la reducción de la jornada laboral, el aumento de nuestros salarios y entre otros muchos otros derechos laborales, los vamos a conseguir por medio de la huelga y la movilización, ¿no? Es decir, como mencionaba Todd hace un momento, y lo mencionaba también nuestro ponente de la semana pasada, es que en realidad hay muchos contratos colectivos de trabajo que ya tienen garantizado este derecho, ¿no? Incluso podría ser que hasta menos, en muy pocos casos. Pero lo importante en realidad, pues no fue que estas victorias, ¿no? Se realizaron pues por medio de grandes movilizaciones y grandes jornadas de huelgas, hasta que se logró conquistar ese derecho. Ese por un lado es la importancia, perdón, ese por un lado es la importancia
que a nosotros nos interesa recalcar, ¿no? Es decir, si vamos a movilizarnos, si vamos a realizar acciones por que primero se presente la iniciativa de reducción de la jornada laboral, si vamos a generar, y aquí adelantamos un poco, vamos a realizar un gran foro nacional con diversas fuerzas sindicales, de trabajadores, de organizaciones, para impulsar este, para impulsar este foro y una movilización, una acción que nos permita presionar al, a la Cámara de Diputados para su aprobación, pero en realidad lo que queremos dejar en claro es que la jornada de 40 horas o un aumento salarial o la conquista de otros derechos pasa necesariamente por una movilización importante, ¿no? Algunos ejemplos muy claros han sido las y los compañeros trabajadores a lo largo y ancho del país en estas jornadas que mencionábamos de primero desembarazarse de las burocracias sindicales, del charrismo sindical, ¿no? Que durante décadas habían digamos, incluso hasta transformado, deformado la lucha sindical, ¿no? Para nosotros siempre ha sido importante aclarar que una cosa son las burocracias sindicales, ¿no? Y otra cosa son los sindicatos, porque luego se dice, es que los sindicatos han generado tantos beneficios, etcétera, y se han convertido en privilegios y ya no quieren dejar esos privilegios. No, en realidad son las burocracias sindicales quienes se han privilegiado de esta posición que los trabajadores han dado por mucho tiempo y que en un sentido pues más estricto se han separado totalmente de la base trabajadora estos burócratas sindicales para ahora sí, como se mencionan ciertas críticas, solamente se luche o se trabaje en favor de sus beneficios, ¿no? Y bueno, en este sentido es importante mencionar que estaremos realizando este foro nacional para convocar a una acción que estaremos evaluando con estas fuerzas sindicales, con estas otras organizaciones, para presionar que se presente primero la iniciativa y posteriormente que se apruebe, pero lo más importante es cómo armamos a las y los trabajadores por todo el país, ¿no? Para que entendamos que si bien es un beneficio y es un avance, esta disminución o esta iniciativa, perdón, de la disminución de la jornada laboral, en realidad solamente se va a conseguir por medio de la movilización y la huelga, ¿no? Incluso aunque esté aprobada, ¿no? Así se realizó, por ejemplo, otro de los grandes ejemplos, pues son los compañeros del Movimiento 2032, ¿no? Que primero se organizaron para desconocer a los sindicatos que por décadas los habían estado pues coaccionando, ¿no? A sus líderes sindicales y bueno, concluyeron que era importante generar un nuevo sindicato y un movimiento, pero este movimiento en realidad comenzó dentro de esos sindicatos llamados charros de la CTM, etcétera, y los trabajadores impusieron, a pesar de que sus direcciones fueran burocráticas, a pesar de que sus direcciones estuvieran pues siendo charras, ¿no? Generaron pues estos avances, ¿no? Entonces, a pesar de esas direcciones, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría concluir en ese sentido esta charla con esta reflexión, porque pues nos interesaba que quedara un poco claro que quedara un poco claro en este sentido cuál es la relación del trabajo, ¿no? Cuál es la relación de
que tiene que ver con la jornada laboral. Un poco Todd nos ayudó a clarificar justo esa explotación y su relación con el salario y con la su salario con la relación de la explotación, el salario y la jornada laboral. Y bueno, pues Todd ya regresó y podríamos concluir, Claudio, con unas palabras finales de tu parte. Creo que te cortaste la mitad de tus conclusiones. Entonces, si te parece, poder terminarlas. Y bueno, antes de darte la palabra, sí, hay algunos comentarios. Y bueno, uno de los más importantes mencionan, sí hay empresas que tienen jornadas menores, pero la mayoría de esas empresas con jornadas más cortas, de 38 horas, por ejemplo, se considera una jornada de medio tiempo, ¿no? Y eso ocasiona que pierdas algunos beneficios, como tu hora de comida, tienes que arreglártelas con los 20 minutos que te dan, es decir, la flexibilidad laboral un poco también que mencionabas, ¿no? En ciertos espacios de trabajo, algunos de los más conocidos como los call center, ¿no? Donde incluso tienes hasta restringidas las veces que vas al sanitario, ¿no? Entonces, creo que es importante, creo que también como mencionabas, me gustaría comprometerte a otra charla, porque como mencionabas en tus conclusiones, hay mucha tela que cortar de este tema, ¿no? Y creo que podríamos profundizar sobre algunos otros temas que, digamos, los tiempos de hoy, pues no nos alcanzaron para abordar. Pero bueno, te regreso el micrófono, Todd, para que puedas terminar tus conclusiones y con esto estaríamos terminando. Qué bueno que regresaste. Fíjate que ya estaba aquí y yo pensé que sí me veía. Y yo dije, ay, Esteban se robó la presentación. Pero ya me di cuenta que le tenía que poner aquí clic a la camarita. No sabía que me había ido, en serio. Bueno, ya solamente para concluir, lo último que quería yo concluir es que creo que es necesario el, quizás a lo mejor esto ya es para nosotras y nosotros, pero yo creo que quien nos escuche debería saberlo, ¿no? O sea, la efectividad de la ley va a ser en contextualizada y va a ser aplicada dependiendo del contexto histórico. Es decir, si estamos en un contexto donde hay mucha organización sindical, donde la lucha de clases en correlación a favor de la clase trabajadora, pues seguramente se puede aplicar 40 horas a la semana y más. Pero sí es necesario ampliarla. Por ejemplo, yo he pensado mucho en el tema del desempleo, que es necesario también luchar por subsidios al desempleo. O sea, esto que parece a lo mejor en otro país, como no sé, en algún país de Europa o algo así, es, es cosa que hay subsidios al desempleo. En México nunca ha sido la realidad. Y eso que creo que está normado por la Constitución. Si mal no recuerdo, creo que la Constitución ahí en alguno de los artículos, si no me acuerdo es el 27, dice que quien pierda su trabajo debe de tener derecho a un seguro. Y en la realidad nunca se ha aplicado, nunca ha habido un seguro de desempleo efectivo en México, hay intentos. Y esto podría ayudar también a generar una efectividad mucho más en términos de que se reduzca la jornada laboral y que además también que los salarios se incrementen, ¿no? Entonces, hay mucho que donde discutir. También está el tema de, pues, cómo mejorar también el tema de que no sea tanto la porción de gente que está trabajando en el sector informal. También yo creo que eso debería pensarlo alguien, bueno, una organización revolucionaria, también pensar cómo cambiar esto, que al fin y al cabo esto es un rasgo de una economía de desarrollo desigual y combinado, es decir, una economía trazada. Y en teoría, un gobierno revolucionario tendría también que resolver esto, ¿no? Entonces, creo que a partir de la discusión de la jornada laboral, se pueden sacar muchas otras cosas. Pero bueno, ya para generar
ya para generar una conclusión mucho más concreta, esta lucha debe ser apoyada, debe ser se debe de generar las condiciones para que se apruebe el establecimiento de las 48 horas semanales, y siempre pues tratando de generar, bueno, de explicar cuáles serían los límites, ¿no? Para que para que sea efectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, decir que en este gobierno, por ejemplo, no se ha creado tanto trabajo sindicalizado, si así lo quieren ver, ¿no? Inclusive todo lo contrario, ¿no? Los gobiernos, incluso de izquierda, como es el de López Obrador o el de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, se ha valido de una estructura de trabajo muy precario, ¿no? Como por ejemplo son los servidores de la nación o toda la creación de empleo estatal, que antiguamente el empleo estatal era empleo en términos así como capitalistas de calidad, porque tenían buenos contratos colectivos, tenían sindicatos, pues ahora se ha ido cubriendo con trabajo pues muy precario, ¿no? Trabajo por honorarios incluso, o por otros sistemas de contratación muy precarios, ¿no? Entonces, pues ahí están también las cosas, ¿no? Que debemos de estar discutiendo, ¿no? O sea, si es cierto que este gobierno está comprometido con los trabajadores porque quiere disminuir la jornada de trabajo, pues también que se discutan otras cosas, ¿no? Que se discuta la sindicalización de los trabajadores, no sé, que están en el gobierno actualmente y que están en negro, que se discuta un subsidio al desempleo, que se discuta un montón de cosas que van a generar una efectividad para que la clase obrera tenga mejores condiciones. Y yo creo que esa es la conclusión que yo daría, Esteban. Muchas gracias, Todd. Sí, justo creo que es importante lo que mencionas. Justo también ha sido parte de la visión con la que empezamos esta campaña, ¿no? Que lo de las 40 horas, que la reducción de la jornada laboral a 40 horas, esta iniciativa que fue presentada por Morena y que se mandó a la congeladora para poderse discutir junto con otras en el periodo de sesiones de septiembre, tendría que ser un punto de organización, ¿no? Un punto de discusión, ¿no? De nuevo para la clase trabajadora, que además ha sido movilizada, pues, en muchos sentidos, ¿no? Hace rato, bueno, mencionaba yo algunos ejemplos, sobre todo como la lucha del 2032, ¿no? Algunas luchas por algunas luchas por las no legitimación del contrato colectivo para poder desembarazarse de las burocracias sindicales y poder generar alternativas de organización. Y bueno, y lo hemos visto también en los diferentes movilizaciones que ha convocado López Obrador, se movilizan sindicatos fuertemente, ¿no? Entonces, bueno, se están movilizando por cuestiones políticas, vamos a movilizarnos y a organizarnos y a discutir también por las cuestiones que le corresponden a la clase trabajadora, ¿no? Es decir, cómo nos volvemos activamente, ¿no? En los defensores más acérrimos de nuestros propios derechos, ¿no? Sin, como lo han demostrado algunas experiencias de los trabajadores, pues en los últimos años, no en las últimas décadas, no históricamente, en los últimos años, cómo nos volvemos protagonistas de conquistar nuestros propios derechos, de mejorar nuestras condiciones, y creo que justo el ejemplo es hacia allá, ¿no? Lo que las y los compañeros han logrado en cuanto a términos de mejoría de salario, como lo mencionábamos. Se aumentó el salario, pero eso no quiere decir que las empresas lo iban a aprobar, o no todas, y lo mismo pasaría si la jornada laboral se aprobara, si su reducción se aprobara. Pero es más, hay condiciones muy diferentes para que esta reducción de la jornada laboral se apruebe dentro del Congreso, ¿no? Entonces, insistimos de nuevo, ¿no? Creemos que toda defensa y todo derecho conquistado tendrá que realizarse necesariamente con la organización, con la movilización y con la huelga, y que esto se garantice en nuestros contratos colectivos de trabajo, ¿no?
y como dices también, ampliar un poco la discusión, no solamente es pues todo el tiempo vamos a estar luchando por una mejoría de salario o todo el tiempo vamos a estar luchando porque se reduzca la jornada laboral o podemos generar también mejores condiciones de lucha, ¿no? Como la escala móvil de horas de trabajo para, como decías, trabajar y repartir el trabajo con todos las y los compañeros que están desempleados actualmente, ¿no? Lo del seguro de desempleo o la escala móvil de salarios, ¿no? Para que estemos en mejores condiciones de igualar nuestros salarios. Han estado bien los aumentos al salario mínimo, pero también estaría muy bien que el salario cubriera mínimamente la canasta básica, ¿no? Y cómo afectamos y cómo son afectados nuestra clase con la inflación y estar dando esas luchas que nos permitan dar pues unas mejores condiciones, ¿no? En este sentido. Bueno, pues Todd, me gustaría reafirmar lo que te comentaba, de que podamos tener otra discusión de algunos otros temas en este sentido. Ya lo estaremos platicando y agradecerte la explicación del día de hoy. Creo que es importante poder discutir estos temas para poder aclarar a la gente en los términos más sencillos, ¿no? Como mencionabas, esto no trata de ser un taller de formación, sino una charla que nos permita, con ciertos aspectos, ¿no? Mejorar nuestras condiciones para poder organizarnos de una mejor forma y, bueno, aclarar también que si tú quieres que se den estas charlas en tu centro de trabajo, puedes contactarnos, puedes escribirnos por mensaje directo y te estaremos contactando para poder ver no solamente estas charlas, sino también cómo nos organizamos en torno a esta campaña que hemos comenzado por las 40 horas. Y bueno, pues nada más agradecerte. Muchas gracias y nos despedimos. Muchas gracias.